Bueno, mis queridas, muy buenas tardes. Dios las bendiga, las guarde. Qué pena, hijo, aquí siempre hablo en plural los sábados. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo va ese inicio de Baby Shower? ¿Han estado disfrutando? Bueno, en el día de hoy quiero que aprovechemos, normalmente para el culto de mujeres, hemos venido ya yo creo que ya varios años, si no estoy mal, estudiando mujeres de la Biblia, ¿verdad? Y hoy quiero que aprovechemos la ocasión del baby shower de Lucas y mirar a una mujer en su faceta de mamá. Quiero que miremos a una mujer en su faceta de mamá y esa mujer tiene una intervención directa de su esposo. ¿Ya hicieron la lectura del día de hoy? Bien. ¿De quién les estoy hablando entonces? Gracias, sí. Muy bien. Vámonos al capítulo 25 del Génesis, por favor. Y van a estar allí. Vamos a mirar primero una cita del capítulo 24, pero la mayoría es del pasaje del capítulo 25 donde leyeron. Bueno, hagamos la evaluación. ¿Qué se sabe de Rebeca? No es de las menos conocidas, pero tampoco es de las más conocidas, ¿no? De la Biblia. ¿Qué podemos recordar de Rebeca? A ver, lo que se les venga a la mente que sepan de ella, de la vida de ella. Era familiar de la casa de Abraham. ¿Era qué vendría siendo? De Abraham. No, de Abraham. Sobrina, y además de sobrina, ¿qué? Y además de sobrina, ¿qué? No era. No era porque era la mujer del hijo. ¿Cierto? ¿Qué más recuerdan de Rebeca? A ver, ¿qué más recuerdan de Rebeca? ¿Perdón? Oiga, consentía más a Jacob esta mujer. Ay, caramba. Consentía más a Jacob. ¿Y cuántos hijos tenía? Pero consentía uno más. Muy bien. ¿Qué más recuerdan de Rebeca? ¿Era estéril al principio? Sí, sí. ¿Qué más recuerdan de Rebeca? ¿Algo más? ¿Saben qué significa el nombre Rebeca? El nombre Rebeca significa unir. Eso significa el nombre Rebeca, unir. Significa el nombre Rebeca, unir, convocar, ser como una mujer que une. Cuando nosotros miramos la vida de ella, y aquí en el capítulo 25 del Génesis, yo quiero que lo hagamos como considerando 4 etapas que muestran un aspecto de la maternidad cada uno. Y mirando cada una de esas 4 etapas, que podamos sacar como unos principios que nos permitan a nosotros poder mirar cómo podemos en nuestra época y en nuestra era seguir mirando la maternidad. Ustedes se dan cuenta que hoy hay que hablar de la maternidad y hay que hacer aclaraciones de la maternidad que hace 20, 30, 40 años era impensable hacer. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Porque hoy la maternidad se ha convertido en sinónimo de qué. O sea, si una mujer quiere ser madre, normalmente ¿qué tipo de comentarios recibe esa mujer? Se dañó la vida. ¿Perdón? Es una carga. Es muy bobita. Sí, entonces se dan cuenta, hermanos, que poco a poco saben cuál es el problema. El problema no es que el mundo conciba eso porque es normal. La Biblia dice que nuestra vida antes de Cristo, nosotros seguíamos la corriente del mundo, eso es normal. Pero lo complicado está en que ese tipo de pensamientos comienzan a permear los pensamientos de nosotros. Y para eso esta historia va a ser muy útil, porque vamos a poder apreciar en la vida de Rebeca algunos aspectos de lo que Dios dice sobre la maternidad. Vamos a tratar también allí, en una parte, la paternidad como tal. ¿Listo? Quiero que iniciemos. Yo les dije que en el capítulo 25 vamos a estar, pero miremos un versículo para iniciar. En el capítulo 24, verso 60. Ya ustedes saben que me gusta que sea participativo, ¿verdad? Ya saben que me gusta que sea participativo, la que desee leerlo, si hay preguntas que las hagamos. Este es un espacio que está diseñado para eso y que juntos podamos aprender de la palabra de Dios, que juntos seamos guiados de la palabra del Señor. Capítulo 24, verso 60, hermana Vicky, y lo van a leer y me van a decir, según ese versículo, ¿cómo considera Dios la maternidad? Hermana Vicky. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, mi hermana nuestra, sé madre de millares
Bien. Allí está lo primero que yo quiero que miremos de la maternidad. ¿Qué es la maternidad según ese versículo? La maternidad es una bendición. Eso es lo primero que yo quiero que miremos. ¿Y por qué les digo esto? Porque bueno, los que conocen la historia, Abraham manda a su mayordomo para que le busque esposa a Isaac. Llega allá, habla con ella, le dicen, listo, ella se quiere casar con usted y este es el momento de la despedida. Y para despedirla, fíjense que le dicen a ella en el verso 60, ¿y qué dice? Bendijeron. Bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra. ¿Cuál es la bendición? Sé madre. Es decir, ellos le van a desear a ella una bendición. Sus hermanos le van a desear a ella una bendición. Y la bendición que le desean es sé madre. Por esa razón es que decimos que la maternidad es una bendición. La bendición consistió en desearle ser madre. Ahora, hay bendiciones por las que toca pagar un precio, ¿no? Pero no quita la realidad y no quita que es una bendición. Pero ahora, una cosa linda de la maternidad cuando se vive bajo el parámetro divino es que la maternidad le permite a cada mujer luchar contra su propio orgullo. La maternidad es una de las cosas que le permite a cada mujer, miren, cuando Dios le da a una mujer la oportunidad de ser madre, con eso le está dando la oportunidad de luchar contra su propio orgullo, de dejar de pensar solo para sí mismo, de dejar de pensar mis metas, mis ideales, mis deseos, mis gustos, y comenzar ahora a pensar en otro. ¿Por qué les digo eso? Miren la siguiente parte del mismo verso 60. Ellos la bendijeron deseándole ser madre de millares, pero fíjense que continúa una palabrita, una letrica chiquitica ahí, ¿cuál? Y quiere decir, aparte de esta bendición, te deseamos otra bendición. ¿Y cuál es la otra bendición? ¿Cuál es la otra bendición? Posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Si a ella le están deseando ser madre, ¿quiénes son sus descendientes? De manera directa, para ella, los hijos, y lo extendemos, los nietos, y lo extendemos bien. ¿Se dan cuenta que la bendición para Rebeca no fue sé madre y conquista tú? La bendición fue sé madre, y permítanme ponerlo en estas palabras, en su primera generación, y que tus hijos conquisten las puertas de sus enemigos. ¿A qué le suena ese deseo? Conquistar las puertas de los enemigos. ¿A qué le suena? ¿Qué significará eso? A ver, en esa época, ¿qué significaría para ellos? Recuerden que era un contexto de guerra, que era normal que estuvieran invadiéndose, saqueándose. Muy bien, de eso se trata. Lo que le están deseando a ella, la doble bendición, una es ser madre, y la segunda bendición para ella no es que ella sea victoriosa, sino que sus hijos sean victoriosos. Pregunta para las mamás. ¿Qué les ha dado más alegría? ¿Cuando ustedes han logrado algo, bueno, por supuesto, o cuando han visto que sus hijos han logrado algo bueno? Ahí está. Ahí está. Y eso es lo que le están deseando a Rebeca. ¿Por qué la maternidad es una bendición? Entre las muchas razones que se expande la vida, que hay maneras de tener generaciones que estén alabando el nombre del Señor, una de las bendiciones de ser mamá es que permite luchar contra el orgullo, permite luchar contra ese ego, permite luchar contra ese deseo de que primero yo. Porque van a llegar noches donde Stephanie va a querer dormir y Lucas no. ¿Quién gana ahí? Le toca doblegar a ella. Y ella va a decir, yo quiero dormir, Lucas. Y Lucas nada más con una mirada decir, yo no. ¿Y cuántas mamás han tenido que conciliar el sueño a la 1, 2, 3, 4 de la mañana o amanecer en vela? Mis queridas, la maternidad es una bendición. La maternidad es una bendición.
Segunda cosa que quiero que miremos de la maternidad en la vida de esta preciosa mujer Rebeca. ¿Recuerdan que les dije que significaba Rebeca? Unir, ¿verdad? Unir. Ubíquense en el capítulo 25 y ahí vamos a mirar esa historia desde el versículo 21, por favor. Capítulo 25, versículo 21. ¿Qué nos dice de la maternidad o de los hijos el versículo 21? Es lo segundo que quiero que consideremos. ¿Quién me lo ayuda a leer? Bueno. ¿Qué es lo segundo que nos enseña de la maternidad ese versículo? Bien, bueno, entonces por un lado mire que tenemos dos cosas. Algo que hace el esposo, algo que hace la esposa. ¿Cierto? ¿Saben qué hace el esposo? Orar. ¿Y qué hace Rebeca? Concebir. Bueno, sabemos que ella era estéril y todo, pero se dan casos donde el esposo quiere tener hijos y la mujer dice no. Claro. Por eso miren que ella también hizo su parte. ¿Qué nos enseña eso de la maternidad? Y aquí algo muy importante. Que cada hijo debe ser deseado por los dos padres. Eso es algo muy lindo. Cada hijo debe ser deseado por los dos padres. ¿Cómo vemos acá que el padre deseó su hijo? Él oró. ¿A los cuántos años se casó Isaac? Se casó a mi edad. ¿Y a los cuántos años llegó a ser papá? A los 60. Es decir, que ¿cuánto tiempo oró? 20 años. Y oró Isaac a Jacob. ¿Cuántos años tiene Juaco, hermana? Juaco. Porque Isaac fue papá a los 60. ¿Juaco cuántos tiene? Ahí vamos en el margen. Ahí vamos en el margen. Póngase pilas. Que el próximo baby shower. Entonces, no había visto una cara tan susto como la última antes de casi estrellarnos. Bueno, miren que Isaac oró. Pregunta, ¿prueba eso que él deseaba tener hijos? Sí. Claro. ¿Por qué Isaac no dejó de orar? Él confiaba en el Señor. ¿Cierto? Él confiaba en el Señor. Pero ¿en qué vemos que la mamá también deseaba tener hijos? Lo aceptó. Ella lo aceptó. Y fue un embarazo traumático, entre otras, ¿no? Fue un embarazo traumático. Entonces miren que hemos visto hasta aquí dos cosas de la maternidad. La primera, que la maternidad es una bendición. Y tenemos que partir de ahí. Herencia de Jehová son los hijos. Punto. No dice los hijos si pasa esto, si hacen aquello, si alcanzan. No, no. Herencia de Jehová son los hijos. Y mucho bien nos hacemos los papás a nosotros mismos cuando dejamos de pensar este pelado es tremenda carga y comenzamos a mirar este hijo es una herencia del Señor. Entonces la maternidad es una bendición. Y lo segundo que hemos visto hasta acá, el segundo principio, es que cada hijo debe ser deseado por ambos padres. Cada hijo debe ser deseado por ambos padres. La historia continúa. Leímos el versículo 21, ¿verdad? Ahora, yo quiero que ustedes miren los versículos 25, 26 y 27. Angelita levantó las manos ahora. Y me vas a ayudar a leer, Ángela, los versículos 22 al 27. Eres tan amable. Versículos 22 al 27. Y yo quiero que ustedes noten algo muy importante que van a describir esos versículos. Y es lo tercero que vamos a mirar. Grábense esto, Estefa y Luis David, hoy que son los homenajeados. Cada hijo tiene un plan divino particular. ¿Vale? Cada hijo viene
con un propósito que el Señor ya le dio. Eso es lo tercero que quiero que miramos. ¿Listo? Angelita, ayúdanos a leer, por favor, el versículo 22 y 23. 22 y 23. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Muy bien. Fíjense que ¿qué hacían los dos pelados dentro de ella? Porque tenía gemelos, tenía mellizos. Luchaban. Y ella desarrolla una preocupación grandísima. La preocupación es, voy a perder mis hijos. Recuerden de una mujer que tenía ¿cuántos años esperando ser mamá? 20. Y luego de que queda embarazada, ahora está experimentando algo que ella considera que es un posible aborto, y no hay ultrasonido. Porque hoy en día tenemos esa bendición inmensa. A través del ultrasonido se mira, no, el bebé está bien. Entonces ya cuando el médico dice, no se preocupe, que el bebé está bien, hay tranquilidad. Pero ella no tenía esos ultrasonidos. ¿Qué hizo ella? Miren la palabra que utiliza allí. Consultar. Y la palabra consultar indica que voy a pedirle a Dios que me ilumine, que me enseñe acerca de algo que yo no sé. Esa es la palabra consultar. ¿A qué llevó los problemas, esa problemática del embarazo a Rebeca? ¿A qué la llevó? A orar. Y en esa oración, fíjense ustedes el versículo 23, y le respondió Jehová. Miren que termina el verso 22, ella fue a consultar a Jehová, y empieza el verso 23, y le respondió Jehová. ¿Saben una cosa, mis hermanas? El Señor siempre está dispuesto a responderle a la madre que ora. Siempre el Señor está dispuesto a responderle a la madre que ora. Y en esa respuesta vamos a mirar, yo les dije que lo que vamos a considerar acá es que cada hijo tiene un plan particular. En eso vamos a considerar cómo Dios trajo un plan particular para cada uno de estos niños. Según el verso 23, Dios determinó su futuro. ¿Sí se dan cuenta? Hay 4 cosas que Dios determinó del futuro de ellos en el versículo 23. Descúbranlas. Lo primero que Dios determinó para cada uno de ellos es el impacto que iban a tener. ¿Qué impacto iban a tener ellos? Naciones cada uno. Mire, por eso no le dice 2 bebés hay en tu seno. ¿Qué le dice? 2 naciones. Pregunta, ¿todos los niños que nacen forman naciones? ¿Se dan cuenta entonces cómo Dios tiene un plan único, particular, específico para cada bebé? Dios determinó su futuro y en ese determinar su futuro, Él les dice a ellos 2 naciones hay en tu seno para enseñarle el impacto que ellos iban a tener. Pero hay otra cosa más que le dice después de 2 naciones. ¿Qué más le dice allí? Miren, Dios le dijo también qué tipo de relaciones iban a tener ellos a futuro. ¿Y cuál es la palabra que identifica esas relaciones? Y los que ya hemos leído la historia, ¿se dividieron Jacob y Esaú o no? Se dividieron. Entonces, Dios le habló a ella, acerca del impacto que iban a tener, acerca de las relaciones que iban a tener, pero otra cosa más le dijo en el verso 23, acerca del futuro de ellos. ¿Qué más les dijo? Es decir, que también determinó quién iba a tener más fortaleza. Miren cómo le determina Dios el futuro a cada niño. El impacto, las relaciones, la fortaleza. Está el futuro ya escrito. Por eso el Salmo 139, cuando habla de la formación, dice, en tu libro estaban escritas, ¿qué? Todas las cosas. Sin faltar. Esa es la grandeza del Dios que nosotros adoramos. Ese es el poder de nuestro Dios. Pero hay una cuarta cosa que Dios determinó para el futuro de ellos. Está al final del versículo. También la autoridad que iban a tener. Lo normal es que el mayor
sea la autoridad o sea servido por el menor. Pero aquí Dios dijo, no va a ser este el caso. Va a ser así. Va a ser así. Hermanas, algo bien especial cuando hablamos de la maternidad es poder entender que Dios diseñó un plan particular para cada hijo. Y en ese plan Él determinó el futuro. Siguiente versículo, ¿cuál es? El 24. Y miren ustedes cómo desde el 24 hasta el 26 Dios determinó no solo el futuro, sino que ahora el verso 24 al 26 nos muestra que Dios determinó sus características. ¿Quién me ayuda a leer versos 24, 25 y 26? Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bien. Dios determinó sus características. Porque fíjense que en ese determinar las características, Dios determinó la formación de ellos. Porque había ¿qué? En el vientre de ella que había, según el versículo, gemelos. O sea, ¿quién decidió que no iba a estar uno solo, sino dos? ¿Se dan cuenta? Pero no solamente el Señor ahí con los gemelos determina su formación, también determinó sus rasgos físicos. ¿Cómo salió uno? Peludo como un oso. ¿Y cómo salió el otro? Como un bombillo. Pregunta, ¿quién determinó eso? Ay, mis queridas hermanas, normalmente las mujeres tienen más luchas con el físico que los hombres, ¿verdad? Esas luchas se les da un mejor manejo cuando ustedes aceptan que fueron creadas por un Dios sabio, que no se equivoca. ¿Cuáles características tiene usted? Las que Dios, que no se equivoca, que es infinitamente sabio, quiso darle. Su color de piel, el tamaño de sus ojos, de su boca, de su nariz, de sus orejas, la estatura, el color del pelo, absolutamente todo. ¿Quién lo decidió? Entonces, dentro de ese desarrollo del plan divino particular, miren cómo el Señor determina el futuro y determina las características, como la formación, como el rasgo físico, pero también llega a ser tan determinante Dios en la formación de las características que Él determina el carácter de cada uno. Y por eso la manera como nacieron. Al primero llamaron ¿cómo? Y Esaú significa hombre fuerte, fiero. ¿Y el otro cómo se llamó? Jacob. Y Jacob significa suplantador y por eso venía agarrado ahí. Hermanas, piensen en esto. ¿Cuántos embarazos de gemelos conocen ustedes que el niño menor haya salido agarrado del otro? ¿Se dan cuenta que hay un plan de Dios muy particular para cada uno? ¿Se dan cuenta que hay un plan de Dios que es específico para cada hijo? Él determinó el futuro. Él determinó las características. Hay otra cosa más que Él determinó. Miren el siguiente versículo que es el 27. ¿Quién me lo ayuda a leer? Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón inquieto, que habitaba en tierras. Mira, me llama la atención que Dios determinó las habilidades también. ¿Cómo describe la Biblia a Esaú? ¿Cómo lo describe? Como un hombre ¿qué? Diestro en la casa. Pero ¿cómo describe a Jacob? ¿Como un varón qué? ¿Qué quiere decir? Que Esaú era un hombre agreste, ¿cierto? Que le encantaba la aventura. Pero Jacob era un hombre tranquilo. Jacob era un hombre tranquilo. ¿Quién determinó que el uno saliera revolucionado a 1000 y el otro saliera como que le pide permiso un pie para mover al otro? Los que hemos tenido más de un hijo, sabemos cómo es el asunto ahí, ¿cierto? La hermana tiene 3 o 2 hermanas.
Dos, son características distintísimas. Y si los papás comenzamos a buscar las características de uno en el otro, cometemos un gravísimo error. Porque Dios le dio un diseño único. Y no son defectos, son características que Dios le dio. Y que yo debo aceptar. Lo que ocurre es que cada característica pues tiene una ventaja, pero también tiene sus desventajas. Y en las desventajas es las que yo como padre tengo que entrar para ayudarlo a que las supere. Voy a tratar de ilustrar. Por ejemplo, un hombre como Esaú, agreste para el campo, normalmente puede tender a menospreciar a los que son más débiles, ¿sí o no? Normalmente puede tender a menospreciar a las mujeres. A ese hombre tocaría en un momento que el papá lo cogiera y le dijera, bueno, mijo, hoy me hace el favor y le ayuda a barrer y a trapear a su mamá. Como para frenarlo. Pero el otro que viene en Naguao, Jacob, le tocaba al papá decirle más bien, o le hubiera tocado al papá decirle, bueno, a ver, despegue a la mamá, vamos al monte. A cortar leña y a cargar. ¿Sí me explico? No es ir contra la característica que Dios le dio, sino mirar esa característica, qué virtud tiene, pero también qué desventaja le conlleva para entrar y poder ayudarle allí. Miren, Dios determinó sus características, pero sus habilidades, pero también en el verso 27 yo veo que Dios determinó sus gustos. Oiga, hasta los gustos. Hasta los gustos. Estudiando esto me puse a pensar, pues nosotros somos 11 hermanos, tengo bastante con quién compararme. pero me puse a pensar en mi hermano David, el que trabaja en CLC. Y yo decía, ahí estamos David y yo. Porque yo soy más del monte, yo soy feliz de estar en el monte, caminar, recibir sol. A él le gusta estar en una oficina con un computador. Yo soy más de, bueno, ya, esto es así, pa. A él le gusta más una reunión bien planeadita que esto. ¿Quién determinó todo eso? Dios. Miren los gustos. ¿Qué gustos tenían? Versículo 27. Esaú era un hombre del campo. Y Jacob habitaba ¿dónde? En tiendas. Miren, uno aventurero y el otro casero. El uno iba a enfrentar la mamá un problema, este muchacho, ¿por qué se la pasa tanto en la calle? Y con el otro iba a enfrentar otro problema. Este peló, ¿por qué no sale nunca? ¿Sí nos damos cuenta? Ahora, hermanas, siendo que cada hijo tiene un plan particular, ¿qué debe hacer el padre y la madre con relación a esa verdad? Puesto que cada hijo tiene un plan único, un diseño de Dios particular, que es solo para él. ¿Qué tienen que hacer el padre y la madre que desean actuar de manera sabia en la crianza? Instruir al niño en su camino. ¿Y qué significaría eso, hijo? Apoyarlos, guiarlos. Y para yo poder instruirlos, para yo poder apoyarlos, guiarlos, ¿qué tiene que haber primero? Observarlos, criarlos. En pocas palabras, conocerlos. Y para conocerlos necesito pasar tiempo con ellos. ¿Nos damos cuenta por qué la Biblia es tan enfática en cuanto a que la mujer gobierne su hogar? ¿Nos damos cuenta por qué la Biblia es tan enfática en cuanto a que los hijos sean criados por su propia mamá? Porque, ¿qué necesito yo para poder descubrir las características, las habilidades, las cosas que Dios determinó para cada uno de mis hijos? ¿Qué necesito yo? Tiempo, pasar tiempo con ellos. Pasar tiempo con ellos. Amor, ¿cuál es la comida favorita de Timo? Y la de Gaby. No coinciden. Y eso por citar una sola cosa de tantas diferencias que tienen. Ahora imagínense que yo comience a pelear, ahora imagínense que yo comience a discutir con un niño o con el otro niño porque no tiene los gustos del siguiente. Yo le estaba contando estos días a mi esposa
que yo tuve que superar una frustración grandísima que tenía. Y la frustración es que el hermanito que está pegado a mí es muy hábil para hacer cosas. Sí, él agarra una plastilina, hace un muñequito, agarra una hoja y un lápiz y hace un dibujo bonito. Hermano, a mí se me dificulta hacer la O por lo redonda. O sea, yo de una plastilina lo único que hacer es el muñequito típico de la bolita y el palito así para formar el cuerpo. O sea, soy terrible. Y eso mismo para dibujar, pues, terriblísimo. ¿Y saben algo? Un día hicieron un comparativo y me dijeron a mí, pero usted ¿por qué no puede ser como su hermano tal? Que usted se la pase brincando todo el día, en cambio su hermano agarraba una plastilina y ya con esa plastilina él tenía para entretenerse solo. Y yo intenté, yo cogí la plastilina, no me dio. La estrellé contra la pared y yo esta cosa para acá. Y se generó en mí una frustración porque yo dije, ¿yo por qué no puedo ser como? Hasta que pude entender, él es él, yo soy yo. Él es más de la casa, yo soy más del monte. Sí, vamos. Por esa razón hay un desafío grande cuando hay 2, o 3, o 4, o 5. Pero aún habiendo uno solo, es en que no busquemos, en este caso vamos a hablar, personalizarlo para Lucas. Los papás no busquen para Lucas lo que Luis David quiere, lo que Stephanie quiere. Por eso el error de los papás cuando nace el niño dice, él va a hacer tal cosa. Gravísimo. Un error grandísimo. Porque tengo que mirar qué le dio Dios a ese niño. Y cuando yo descubra qué le dio Dios a ese niño, ¿qué tengo que hacer yo? Caminar en pos de eso. E instruye al niño en su camino. En pocas palabras, su camino significa lo que Dios determinó para él. Lo que Dios determinó para él. ¿Qué debe ser común para la crianza de todos los hijos? El temor a Dios. Eso para todos. Todo hijo criado bajo el temor a Dios. Pero ¿qué tienen que hacer ellos? Lo que Dios les dio que hicieran. ¿Vamos hasta ahí bien, hermanas? Hay una cuarta cosa. Vamos a hacerla como el recorderis. La primera cosa es que consideremos que la maternidad es una bendición. La segunda cosa es que cada hijo debe ser deseado, ¿cierto? Por ambos padres. La tercera cosa, que cada hijo viene con un propósito que es que eso es único. ¿Quién se lo dio? Dios. Eso es, vamos muy bien allí. Y la cuarta cosa está en el versículo 28. Y ahí se expresa de manera negativa. ¿Qué nos dice el verso 28? ¿Quién me lo ayuda a leer? Ahí está de manera negativa, ¿no? Pero pongámoslo de manera... ¿Es que cada hijo debe criarse? Es decir, cada hijo debe criarse sin favoritismo. El papá amó al mayor, la mamá amó al menor. Y dense cuenta que lo que determinó este favoritismo fueron los gustos personales de cada quien. Porque el papá quería un hijo que fuera ¿cómo? Fuerte, vamos para allá. Pero la mamá quería un hijo que fuera ¿cómo? No, aquí calmadito. Y entonces, como encontraron un gusto cada uno, el papá y la mamá, cada uno encontró su gusto personal reflejado en uno de sus hijos, amaron más a ese hijo. Terrible. La mamá por lo general tiende a ser mucho más protectora que nosotros, digamos así, como más débiles. Correcto. Voy a poner un ejemplo. Ajá. En mi casa somos 4 hermanos. 4 hermanos. Ajá. Yo soy la mayor. Sí. Y los otros son 3 hombres. Por lo general mi mamá a mí, digamos que no me protege tanto, pero a los otros 3 hombres que son un poco más débiles, a ellos sí los protege más que a mí. Y no sé por qué, pero eso es frecuente. Sí, Que las mamás tienden a proteger al varón. sí. Eso es frecuente. Y saben que aparte de los gustos personales, también otra cosa que hay que tener cuidado para no caer en favoritismo,
es en los beneficios personales que se reciben. Porque claro, ¿qué le servía? ¿Qué beneficio le servía a Jacob? Claro, no es que me ayuda a cargar la leña, me ayuda a cazar animales, me ayuda a recoger el cultivo. ¿Perdón? ¿Cómo, hija? Sí, por eso. Isaac, perdón, el papá es. Isaac entonces miraba a su hijo mayor y decía, este me ayuda a recoger leña, me ayuda a cazar, me ayuda a sembrar, me ayuda a echar el agua, a todo eso. ¿Perdón? Ajá. Y entonces ahí está el beneficio de él y lo llevó a preferirlo. Y la mamá por su lado, no, pues aquí está Jacobcito. Él me ayuda a barrer, él me ayuda a trapear, él me ayuda a cocinar, porque recuerda que se ganó la primogenitura por una cocinadita de lentejas, ¿no? Hermana Dora. Él hizo el guiso rojo, claro, era, imagínense, no iba a saber cocinar Jacob si se le bajaba al pie a la mamá. O sea, lo podemos ver como cada padre, la mamá y el papá veían beneficios en los hijos cada uno. Claro que sí. Entonces vamos a pensar cómo podría darse esto en nuestra época. Y puede ser exactamente de la misma manera. El papá queriendo, no, que sea fuerte para que me ayude a trabajar y a meterle duro al hombre aquí a la casa. Y le sale uno fuerte y el otro más tranquilo. No es flojo, no es nada, es más tranquilo. Y el que es más tranquilo normalmente ¿dónde va a estar entonces? En la casa. Y llega el papá a decirle algo al que está en la casa flojo y le dice a la mamá, con el niño no se meta. Y llega la mamá a decirle de pronto al que es así bien brusco algo y el papá, entonces ¿que lo va a afeminar o qué? Porque cada uno está jalando por sus propios beneficios, por sus propios gustos, por verse reflejados en cada uno de sus hijos. Y recuerden que ese no es el objetivo para el cual Dios dio características. El objetivo es para que sepamos cómo debemos encaminarlo. ¿A qué voy con todo esto que hemos visto de Rebeca, mis queridos? Encaminemos a los hijos según el plan que Dios diseñó para cada uno. No busquemos que nuestros hijos hagan lo que nosotros hicimos, ni mucho menos procuremos que ellos alcancen las frustraciones que nosotros tenemos que no pudimos alcanzar. Procuremos criar a los hijos en la disciplina y en el temor del Señor. ¿Y qué va a hacer el hijo? ¿Qué actividad va a realizar? La que el Señor le dio. La que el Señor le dio. No estamos llamados, hermanos, a decirle a nuestro hijo, este es el camino que yo tracé para usted. Estamos más bien llamados a caminar juntos con ellos, para nosotros los padres poder descubrir qué les dio Dios a ellos y de esa manera poder orientarles por allí. En esta ocasión del baby shower muy especial, poder recordar la bendición de ser padres, la bendición que son los hijos, pero también que se requiere criarlos de una manera muy sabia, de una manera santa y bajo los principios del Señor. Amén. ¿Oramos al Señor? El cuarto punto, con mucho gusto, que los hijos deben criarse sin favoritismos. Eso es lo cuarto. Los hijos deben criarse sin favoritismos. Sin favoritismos. Señora. Lo peor que puede pasar en una familia cuando hay favoritismo con uno de los hijos, entonces ahí vienen las peleas y todo eso. Lo que está diciendo la señora Estela es importantísimo y es de la real, súper real. Que cuando hay favoritismo se crean unos problemas en las familias terribles. Peleas y todo eso. ¿En qué terminó este favoritismo de los papás? En que a Jacob un día le tocó agarrar las maletas e irse porque ¿quién lo iba a matar? El hermano lo iba a matar. Resentimientos, odios, envidias, venganzas, claro. O sea, eso es lo que se cultiva ahí. Por eso, de manera imparcial, hay que ser criado. O sea, a mí me llamaba la atención, yo le preguntaba, ocioso yo también. Papá con 11 hijos, yo le preguntaba, papá, ¿cuál es el hijo que usted más quiere? Yo de ocioso estaba pelado. Y la respuesta de papá siempre fue, todos son mis hijos, a todos los amo. Y nunca
Ni siquiera yo, que era el menor, me llegó a decir nada. Todos son mis hijos y a todos los amo. ¿Qué cosechamos nosotros debido a eso que cultivó papá? Que entre nosotros no hay envidias, no. Todos somos amados por papá, ya. Y estamos tranquilos en eso. Oremos. Gracias, Señor Estela. Padre de los cielos, gracias. Tu palabra siempre es la verdad y por eso siempre tiene un mensaje para nosotros. Te adoramos porque nos permites hoy celebrar este baby shower, preparando la llegada de Lucas. Y oramos que tú le permitas al hermano Luis David y a la hermana Estefan poder criarlos bajo el temor tuyo y que su corazón esté inclinado a conocer a Lucas de tal modo que ellos puedan tener certeza de qué características les diste tú a Lucas y cuál plan quieres para Lucas, para que todos sus esfuerzos sean dirigidos en esa dirección. Eso, Señor, traerá estabilidad al hogar, traerá bendición al hogar y permitirá cumplir el plan tuyo, vivir para ti, que es el fin de toda nuestra existencia. Pedimos, Señor, que podamos caminar en pos de ello. En Cristo Jesús, amén y amén.